Llegó el momento de la historia de Emilio Valles Vidrio. Virdrio. Virdrio. Un espacio que tiene mucho éxito aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Y hoy vamos a hablar de un tema de un perdón redefinido. A ver. ¿Te puedes arrancar con tu historia, por favor? Fíjate que me llegaron a la mano dos libros. Uno, que es este del que vamos a hablar del día de hoy, El perdón redefinido, y el otro, El rey de las donas, que está buenísima. ¿El rey de las donas? Ajá, pero eso lo vamos a tener que hacer en dos. Está larguísimo. Toda la historia es una historia súper intrigante, maravillosa, que yo creo que a lo mejor lo vamos a tener que hacer en dos partes porque no nos va a dar tiempo en una sola. Entonces, a ver si agarramos el próximo jueves y luego el otro jueves, ya para completar toda esa historia. Esta sí, estuve hojeando el libro, estuve viendo y todo, y la traté ya de concretar lo más posible para que no estuviera tan larga, pero es muy buena. Es la historia de lo que hemos venido hablando, de la situación que de repente pasa en otros países. Hablábamos la semana pasada, hablábamos de Grace, de lo que le pasó allá en Ruanda y de lo que realmente tuvo que vivir en carne propia, y que se ha dado como esta modalidad de repente de que escribiendo libros o escribiendo historias de este tipo, ellos de alguna manera entran en esta catarsis de poder liberar lo que viven como niños, como adolescentes, como jóvenes. Y ahora precisamente llegó a mis manos esta historia de Candice, que nace en Sudáfrica en 1991. Hay que recordar que pues era justo en esa década, esta convulsión que se estaba dando por el sistema de los derechos humanos, en donde pues no se les permitía a los negros y a los blancos convivir, y que prácticamente querían desaparecer a los negros, diciendo que era una raza que no tenía ni siquiera por qué existir. Entonces vino toda esta revuelta, que es el famoso movimiento de los derechos humanos, el apartheid, que se da y que genera precisamente estos conflictos bélicos en Sudáfrica. Bueno, pues precisamente cuando estaba sucediendo esta convulsión y de lo que se está dando en torno a esta división de razas, pues justo se suscita un episodio muy complicado. El papá de Candice, Glennack Masilo, murió cuando Candice tenía solamente 8 meses de edad, y ella pasó prácticamente toda su infancia reconstruyendo la imagen a partir de los recuerdos de otras personas. Y es que, ¿qué hace ella? Lo que encuentra, pues, en algunos álbumes, en algunos álbumes de fotografías, en lo que le contaban sus tíos, lo que le contaba su mamá, pues trató de como unir ciertas piezas para saber y entender quién era su papá. Ella hablaba y habla de su papá como una persona siempre muy alegre, que estaba contento, que le gustaba mucho bailar, que pues estaba guapo, etcétera, etcétera, y cosas como de ese tipo un poco superficiales en torno pues, solamente a lo que podría conocer y reconocer a través de las pláticas de las personas allegadas. Su mamá Sandra era mulata, Glennack era negro, y eran miembros del Congreso Panafricanista, el grupo que luchaba precisamente contra el apartheid, junto con el Congreso Nacional Africano, por esta igualdad de derechos. Bueno, pues resulta que Candice siempre supo que su papá había sido asesinado. Su mamá a toda costa le había evitado que conociera mucho más detalles y que se pudiera enterar realmente de lo que había, cómo se había suscitado todo este episodio en donde pierde la vida su papá. Hay que recordar, insisto, estábamos hablando de la década de 1990 al año 2000, entonces no era como, y bueno, estábamos en Sudáfrica, entonces al final de cuentas no era tan fácil encontrar información, o no era como meterse a la internet como ahora y encontrar toda una serie de datos y detalles en torno a lo que estaba sucediendo o lo que había sucedido en esa década. Así que de alguna manera Candice pues tenía un poco de problemas en conseguir parte de la información de cómo había sido asesinado su papá. Y bueno, pues a los 9 años decide pues buscar más allá de lo que su mamá le quería decir. Y es que su mamá tenía un libro que se llamaba En el corazón de las tinieblas, confesiones de los asesinos del apartheid, que su mamá guardaba en el armario y que prácticamente estaba vetado para ella, y que lo que notaba Candice cuenta es que cuando su familia llegaba, algunos parientes, su mamá sacaba ese libro y se ponían a hojearlo,
y terminaban convulsionados, terminaban llorando, terminaban gritando, terminaban discutiendo en muchos aspectos. Y bueno, pues resulta que un día la mamá se va de compras y dice, Candice, pues ahora es cuando. Y se mete a su recámara, saca del armario ese libro y lo empieza a hojear. Ella ya tenía como una idea de más o menos la página y lo que estaban viendo y qué es de lo que más o menos hablaban, porque se daba cuenta cuando se suscitaban estas reuniones. Y entonces, pues al final, insisto, también ella sabía más o menos de que su papá había sido asesinado, entonces pues se pone a buscar. Fíjate qué importante es que de repente dejemos las cosas a la mano y no nos demos cuenta de que cualquier de nuestros hijos puede llegar y accesar a esto tan fácil. Bueno, pues empieza a ver este libro y resulta que en medio de estas páginas encuentra una fotografía, una imagen que prácticamente era horrible. Un cuerpo quemado agarrado al volante de un automóvil. El cuerpo calcinado de esta persona que estaba sujeto al volante y nada más y nada menos que se llamaba Gleniak, su papá, que lo tenían considerado como uno de los hombres más peligrosos durante este movimiento de derechos civiles que se dio. Y entonces, pues evidentemente la fotografía, la foto, es un shock impresionante para una niña que tenía en ese momento 16 años y que es la forma en cómo se entera de cómo había sido asesinado su papá. No tenía más información, simplemente el hecho de que ya había visto de que su papá había sido quemado en un automóvil o había sido asesinado a bordo de un automóvil y que su imagen y que su cuerpo había quedado a bordo del automóvil. Eso era lo que tenía. Decidida entonces a encontrar más información de lo que se había suscitado con su papá, decide entonces ponerse a buscar en los diferentes lugares de las bibliotecas y de hecho va en donde empieza a recortar periódicos antiguos para poder conseguir más información. Por supuesto que no había sido tan fácil. En el momento en el que ve esta imagen, dice ella y lo cuenta, que empieza a generarse un rencor desmedido en ella y que además de este dolor y esta angustia, esta sensación de enojo, de molestia, empieza a crecer tanto que prácticamente en un hospital. Termina en un hospital en donde es internada por varios días por un fuerte dolor en el pecho. De hecho, cuando llega al hospital, la mamá cree que le está dando un infarto y el médico que la atiende la revisa y al día siguiente le dice el propio médico, no es un infarto, pero lo que sí te puedo decir es que nunca había visto a una niña de 16 años con un nivel de estrés del que tú traes. Entonces, esto está mermando todo tu cuerpo porque está generando precisamente el dolor en el pecho, los dolores de cabeza, empezó a tener problemas de la vista, le dolían los oídos, en fin, empezó a crecer toda esta situación. Le dijo, este es un asunto en el que lo único que podemos hacer es trabajar contigo para controlar el nivel de estrés que traes. Y ella en ese instante reconoce, nunca había sentido esa sensación de dolor y precisamente haciendo una retrospección de lo que estaba sucediendo y darse cuenta de lo que estaba viendo era simple y sencillamente que no podía olvidar la fotografía. Entonces, al final de cuentas, era lo que me está pasando es consecuencia precisamente de haber visto esta fotografía. Así que lo que decide ella es, pues me voy a curar, voy a tratar de curarme. ¿Cómo puedo curarme con esto? ¿Cómo puedo de alguna manera sofocar tanto dolor? Pues parecería mentira, pero lo único que dijo ella, pensó en ese momento es, la única forma de hacerlo es perdonar al asesino de mi papá. Tendría que perdonar yo al asesino de mi papá porque lo que está sucediendo en este instante es que no solamente mató este cuate a mi papá, sino que ya me está matando a mí. El hecho es de que yo simplemente con recordarlo y con ver esta imagen en mi mente me está agobiando y me está acabando. En 1995 se dan ya las primeras elecciones democráticas allá en Sudáfrica y llevan precisamente a Nelson Mandela ya a ser el presidente de Sudáfrica, el líder que empieza con todo este entorno de reconciliación, en este manejo de empezar a acercar a las razas, de empezar a limar asperezas y empezar, digamos, en un país
prácticamente de cero para que la gente encontrara este perdón, esta reconciliación, esta nueva forma. Y es cuando se crea la Comisión de la Verdad y la Reconciliación para escuchar el testimonio de quienes habían cometido violaciones a los derechos humanos precisamente durante esta situación del apartheid. Y ahí es cuando le llaman a la mamá a la mamá de Candice y le dicen, a Sandra se llamaba la mamá de Candice, y le dicen que si le gustaría, imagínate que te hablen por teléfono y te digan esta noticia. ¿Le gustaría, señora, sentarse usted, su hija y toda su familia frente al asesino de su esposo y platicar con él? ¿Le gustaría tener un encuentro y entonces dialogar y platicar y entender las circunstancias que llevaron a este hombre, que además era un reconocido, le decían el demonio blanco, imagínate el apodo, el demonio blanco? Le gustaría conocerlo y platicar con él, sentarse, que toda su familia lo cuestione, algo, y le dice, pues déjame preguntarle a mi hija. Déjame preguntarle si mi hija quiere sentarse frente al asesino de su padre. Entonces, en ese momento Sandra tiene que, no solamente eso, además Sandra no tenía idea real de que las consecuencias que estaba sufriendo en cuestiones de salud Candice, se debían a que ella ya había visto la fotografía. Simplemente creía que era un asunto de la escuela, que era un asunto del carácter, y es cuando le tiene que confesar toda la verdad. Obvio, Candice ya sabía de toda la información, pero es cuando se sientan a hablar por primera vez, después de 16 años, a decirle, tu papá fue asesinado, él estaba en un movimiento de derechos humanos, este cuate al que vamos a ver el día de hoy, pues prácticamente es el asesino de tu papá. El tema es que se tiene que hacer, o el trabajo que se tiene que hacer ahora es la reconciliación, y la idea es que tú, tus tíos y yo nos sentemos enfrente de este cuate y platiquemos. Así que Candice dice, creo que es una buena oportunidad. Insistió, este cuate ya me está matando, ya mató a mi papá y ahora me está matando a mí también. Creo que es el momento de sentarme. Déjame ir.